Inesita. Bueno, Gracias. bueno, otros buenas tardes para los que se van incorporando. Bueno, así que bueno, respetando obviamente los horarios, vamos a arrancar, ya tenemos 5 minutos de esa tolerancia, pero bueno, se van a ir sumando a medida que estemos bueno, en esta instancia de intercambio. Compartimos, Doni, ¿te parece? Cualquier cosa yo lo tengo acá también, si querés. Está silenciado, Donaldo. ¿Quieres que lo comparta yo? Ya no, pensé que lo había compartido ya. Lo tengo abierto todo enorme y no le di compartir pantalla. Me encantó. Bueno, bueno. Ahí viene. Es el frío que Sí, sí, sí. nos A tiene ver, lentos, el ahora sí. frío. Bueno, Ahora sí. Ahí estamos. bien. Bueno, avanzamos. Bueno, para ubicarnos, para reubicarnos, bueno, estamos en el módulo 1. El 14 de abril tuvimos nuestro primer encuentro sincrónico, después ustedes tenían una actividad asincrónica en la plataforma, que ahora vamos a hablar un poquito, y el módulo también está compuesto por esta clase sincrónica, o sea que el módulo 1 tiene 3 clases. Estamos en la última clase del módulo 1. Y recuerdan que el módulo 1, bueno, una de las cuestiones que para nosotros son clave es empezar con esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué ciencia enseñar? ¿Por qué nos parece importante, que eso lo compartimos en el encuentro del 14 con ustedes? Que bueno, posicionarnos desde este lugar, ¿verdad? ¿Qué ciencia enseñar? ¿Qué entendemos por lo que es ciencia? De alguna manera nos va a posicionar en un modelo de enseñanza determinado. Por eso creemos que es una pregunta clave, que merece mucha discusión. Entonces, el módulo 1 es como centrarnos en torno a esto. Puntualmente en esta clase vamos a trabajar con una de las puertas de entrada para trabajar la naturaleza de la ciencia, que fue uno de los aspectos que trabajamos en el encuentro del 14 y que bueno, que hoy vamos a reforzar un poquito esa idea, ¿verdad? De a qué nos referimos cuando hablamos de que la ciencia tiene una naturaleza propia. Capaz que avanzamos en la que sigue. Bien, si ustedes recuerdan, en el sincrónico anterior, justamente nos posicionamos en esta idea, ¿verdad?, de lo que es la ciencia, ¿no? De qué concepción de ciencia nosotros íbamos a poder posicionarnos para después pensar la enseñanza. Y con ustedes por ahí surgió una interesante discusión, ¿no? ¿No? Ustedes tuvieron unas reflexiones bien importantes en el sentido de, bueno, de pensar la ciencia como una actividad eminentemente humana, ¿no? Y eso, obviamente, si nosotros nos paramos en que la ciencia es una construcción humana, ahí nos corremos de esa idea de que el conocimiento está en las cosas, ¿no? El conocimiento está en la naturaleza, ¿no? La ciencia, ¿sí? Partimos de esa gran idea de que la ciencia es una construcción humana. Obviamente que ese conocimiento se construye, ¿no?, sobre los hechos y fenómenos del mundo, en base a determinadas evidencias, en base a determinadas pruebas que se van recolectando y que de alguna manera son los fundamentos para esa construcción del conocimiento, ¿no? Pero a partir de esa idea creemos que es central, ¿no? Porque eso también nos lleva a pensar de que, bueno, que en esa construcción de conocimiento hay todo un recorrido, ¿verdad?, que implica una determinada forma de pensar, que esa forma de pensar de los científicos también involucra una forma de sentir y que todo eso, ¿verdad?, es parte de lo que es la ciencia y todo eso forma parte de lo que denominamos naturaleza de la ciencia. Cuando decimos denominamos naturaleza de la ciencia es porque hay, ¿verdad?, un fuerte sostén epistemológico, filosófico, ¿no?, en poder decir que la ciencia tiene una forma particular de decir, de proceder y de hacer, y que todo eso, ¿verdad?, conforma lo que algunos autores denominan justamente la naturaleza de la ciencia. Entonces, cuando nos hacemos esta pregunta, ¿no? ¿A qué referimos cuando hablamos de la naturaleza de la ciencia? Bueno, es un poquito de todo esto. Entonces, Tony, si pasamos a la otra, Sí, y o si querés a su vez agregar tiene, algo. a su vez tiene relevancia esta pregunta para nosotros, los como docentes, porque eso implica también
cómo nos vamos a posicionar frente a las situaciones de enseñanza y de aprendizaje. Hay una relación que no es determinante, pero sí condiciona, en referencia a la naturaleza de la ciencia, la concepción de ciencia que tenemos y las decisiones que luego tomamos en la práctica. Por ejemplo, las decisiones en cuanto a qué hay que enseñar. Y si pensamos en una naturaleza de la ciencia con las características que estuvimos trabajando en la jornada anterior, que ahora acaba de retomar Angelina, bueno, eso, por ejemplo, desde el vamos, nos alerta en esto de que, bueno, los contenidos a enseñar no solo van a ser conceptuales y el tiempo que tengo que destinar a la planificación me va a hacer pensar en otros contenidos también que hacen a estas otras patas que implica la naturaleza de la ciencia, ¿no? Esto de hay determinadas formas de decir de la ciencia. La ciencia dice conocimientos, pero no los dice de cualquier manera, ¿no? Hay una forma de comunicar, entonces también vamos a tener que tener en cuenta que eso hay que enseñarlo. Es decir, hay que enseñar a cómo se comunican ciencias, pero también cómo se interpreta, cómo se comprende la información que comunica la ciencia y que está en los libros de texto, los libros de ciencias. Pero también todo lo que implica las habilidades, los procedimientos, lo que implica la observación, la recolección de evidencias, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos que vamos a observar, después a esto nos vamos a detener más adelante, en otro momento, en otro sincrónico, pero sí, por ejemplo, a grandes rasgos nos va a alertar en esto de que cuando vamos a observar para obtener evidencias, pero también ahí hay que enseñar a obtener evidencias. No todo es una evidencia para la pregunta cuestión que estoy investigando. Entonces, ese conjunto de relaciones que tiene que ver con nuestras hipótesis o ideas, las preguntas, el tipo de evidencia que va a ser valiosa para poder poner a prueba y buscar respuestas a esa pregunta, en realidad es todo un camino que tengo que tener en cuenta como contenido. A la hora de qué voy a enseñar en ciencias, también voy a enseñar a observar y allí va a haber una transposición metodológica. Es decir, qué implica el observar, qué habilidades están en juego. Y qué interesante que también puede ser esto a la hora de pensar, bueno, lo metacognitivo de los chiquilines, ¿no? Que puedan también ellos mismos ir haciendo el recorrido de, bueno, cuando observamos, ¿de qué manera observamos? ¿Cómo lo hicimos? ¿En qué prestamos atención? ¿Por qué lo hicimos de esa manera? Todo eso también hace a los contenidos de enseñanza, porque bueno, más adelante también van a tener que ver con una forma de evaluar en donde el estudiante es parte de esa, digamos, de ese recorrido y no es ajeno a la evaluación y también se va a autoevaluar, a valorar. Entonces todo lo metacognitivo también entra dentro de lo que hace a los contenidos a la hora de pensar qué voy a enseñar cuando voy a planificar una situación de enseñanza sobre las ciencias naturales. Y eso que ha dicho Donaldo es importante, es relevante, ¿no? A la hora de pensar la enseñanza, porque nosotros siempre no decimos que, bueno, hay un contexto escolar. De hecho, ustedes una de las actividades que tenían, ¿no? Para el asincrónico era justamente, ¿no? Leer un texto que abordaba esto, ¿no? Lo que es la ciencia escolar y su correlato con la ciencia erudita. Entonces, si bien nosotros decimos, bueno, sí hay un correlato, obviamente, ¿no? Porque los conceptos que vamos a enseñar, que van a ser objeto de enseñanza, fueron construidos en un contexto totalmente diferente, que es el contexto científico. Entonces, bueno, obviamente va a tener que haber una transposición. También hay una forma de pensar que es propia de la ciencia erudita. Entonces, de alguna manera tratamos de trasladar eso a una ciencia escolar, obviamente, con todo un proceso de transposición. Y uno, esto que acaba de decir Donaldo, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos parados en un procedimiento como la observación, y si bien Donaldo también lo dijo, esto lo vamos a trabajar más adelante, uno dice, bueno, en realidad en el contexto científico, el científico, no se detiene a pensar, no en un proceso metacognitivo, cómo observo, qué observo, porque ya es parte integrada, ¿verdad?, de su proceso de investigación. Pero en cambio, cuando nosotros vamos a trabajar en la escuela, con esa habilidad que es propia del conocimiento científico, sí tenemos que hacer foco, ¿verdad?, en cómo se observa, en todo esto que decía Donaldo, ¿verdad?, en esos procesos metacognitivos, hacerlos explícitos con los chiquilines, que tenemos que poner el foco en algo, que vamos a observar por qué determinadas cuestiones, porque estamos intentando responder una pregunta. O sea, todas esas cosas hay que hacerlas explícitas. En cambio, en un contexto erudito, el científico no se detiene a pensar, ya están incorporados esos procedimientos. Entonces, es importante, ¿no? Esto que cuando uno dice, bueno, sí, vamos a
enseñar conceptos, vamos a enseñar habilidades, pero esas habilidades las tenemos que hacer explícitas y tienen que ser objeto de enseñanza y tienen que estar planificadas. Entonces, esa sería como una de las diferencias que podríamos decir, ¿no? Entre el contexto erudito y el contexto escolar, ¿no? Para nosotros, todas esas habilidades son objetos de enseñanza. En un contexto erudito están incorporadas, naturalmente, por decir de alguna manera. Una anécdota Ah, que tengo, mm, una anécdota que recojo de un taller al que asistí, que ofrecí aquí en Institutos Normales de Montevideo, que es el centro de formación de maestros, en un taller a estudiantes de lo que aquí se llama MPI, que es maestro de primera infancia. Estábamos trabajando en un taller justamente con estos temas y en un momento dado aparece en cuestión, eh, bueno, un ejemplo para trabajar con niños de 4 años sobre la luz, ¿no? Y las sombras. Y una estudiante hizo una pregunta bien interesante. Esto fue hace como 2 años más o menos. Hizo una pregunta bien interesante. Ella dijo, ¿cuál es el sentido, la relevancia o cuál es la razón de, de por qué trabajar con la luz y las sombras en 4 años? ¿No? A mí me pareció bien interesante esa pregunta. Bueno, uno podría responder de la importancia del contenido en sí mismo como fenómeno natural y demás, pero nos dio el pie esa estudiante justamente para decir, bueno, en realidad es relevante, está bueno trabajar la luz y las sombras, bueno, por todo lo que puede implicar de observación y demás con los chiquines, pero no tanto es relevante en sí mismo por lo conceptual, que lo es, pero no solo por eso, sino justamente por todo lo que permite, es oportunidad de trabajar en todo esto de las habilidades, el hacer de la ciencia, cuando, entre comillas, como excusa, nos ponemos a observar qué pasa con la luz, qué pasa con la formación de sombras. Entonces me pareció bien interesante esa pregunta, porque uno dice, sí, bueno, en verdad se puede trabajar ese contenido u otro. Lo importante es cómo, en qué marco, en qué contexto realizo, ¿no? Pienso, planifico la enseñanza de ese contenido. De hecho, allí era una oportunidad increíble para trabajar con los niños de 4 años y la luz y las sombras, todo lo que implica la observación y la observación sistemática. ¿Cuándo voy a observar? ¿En qué momentos del día? ¿Cómo voy a hacer el registro? ¿Cuántos días voy a observar según la pregunta que tenemos? O sea, había un montón de decisiones que se podían tomar y en definitiva la luz y las sombras como contenido conceptual, entre comillas, era una excusa. ¿Ah? Pero siempre lo traigo como anécdota porque es bien interesante y fue muy oportuna esa pregunta porque dio el pie justamente para pensar en esto de, bueno, la naturaleza de la ciencia no solo implica los constructos, la producción de conocimiento y por lo tanto no es eso a lo único que hay que abocarse, ¿no? Sino a que en definitiva sería la respuesta, ¿no? La mejor respuesta hasta el momento, sino todo el recorrido, todo lo que hacemos para llegar a una respuesta al respecto. Pasamos, sí, dale, Dani. a ver si me está, ahí me deja, ahí está. Esta es un fragmento que tomamos de Adulis Bravo. A Nos ver, parece, yo todavía no lo visualizamos, al menos yo no lo estoy está, visualizando. Estamos en la el pregunta, en resto, lo que estaba en la... yo ya pasé, pero yo, a ver, A ver, no sé el resto, seré yo que estoy con problemas de internet o a todos les pasa que están con la pregunta, ¿a qué referimos cuando hablamos de la naturaleza de la ciencia? Eso es lo que visualizo yo, bueno, yo ¿sí? estoy Ahora visualizando ya no, ahora sí, la, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí apareció. bueno, me dio Viste, conexión yo te vi el inestable. frío, viste, todo viene más lento. Me dio conexión, aparte me dio recién conexión inestable, así que se ve que tendría que ver con eso. Sí, sí, sí. Bueno, estamos ahí Bueno, bien. Dice, no, no, sí, enseñar ciencias no comporta únicamente enseñar las teorías de alguna disciplina científica. Otros aspectos igualmente importantes son los modos de elaboración del conocimiento científico, los cambios de las teorías a lo largo del tiempo y la manera en que ellas se relacionan con la sociedad. Estos aspectos refieren a la naturaleza de la ciencia. Aquí Aduris Bravo, a su vez, pone la mirada incluso desde un lugar todavía más amplio, ¿no? Una dimensión más amplia, pensando en los cambios en las teorías, pensando en cómo a su vez esto se relaciona con la sociedad y, digamos, y justamente lo que trabajamos en el encuentro anterior, que es que el conocimiento científico
se tiene que pensar siempre dentro de un contexto, ¿no? Dentro de un contexto de ideas, dentro de un contexto de intereses, ¿no? La ciencia no es no está dentro, ¿no? de una bola de cristal intocable, sino que, por supuesto, como parte de la sociedad, está también involucrada en diferentes tensiones, ¿verdad? Que pueden ser políticas, religiosas, ¿no? Y así lo fue a lo largo de la historia, preguntémosle a Galileo. Pero aquí en definitiva también a Duris Bravo, al hacer referencia al inicio, y decir no comporta únicamente enseñar las teorías de alguna disciplina científica, está diciendo, bueno, justamente no solamente lo conceptual, como decíamos, sino ir a esto de cómo se hace ciencia, ¿no? Esto de aspectos igualmente importantes como son los modos de elaboración del conocimiento científico, que no es ni más ni menos que pensar en los modos de hacer ciencia. Ujú. Y creo que esa idea, ¿no? De los cambios a lo largo del tiempo, es una idea también central que marca nuestras prácticas, porque eso también nos aleja de esa idea, ¿no? De la ciencia como ese conocimiento único, como verdad absoluta. Bueno, es una verdad, como decía Donaldo, hasta el momento, de acuerdo a las evidencias y a las interpretaciones y a las pruebas que de ellas se hacen hasta ese momento, podemos pensar en eso, pero bueno, está muy lejos de ser algo estático. Entonces digo que justamente hoy vamos a trabajar con una manera de abordar la naturaleza de la ciencia que especialmente tiene que ver con esto, ¿verdad? Con los cambios de las teorías a lo largo del tiempo. Entonces, digo, es como una puerta de entrada que queremos abordar hoy y que además de atender otros aspectos, focaliza mucho en esta idea de los cambios. Bien, Sí, seguimos. y ahí pasamos, La siguiente. a ver si me pasa ahí. Ahí se Ahora ve. sí, ya. Y acá Bien. tenemos otros autores que también hacen referencia a la naturaleza de la ciencia. Estos autores, esta bibliografía nosotros se la subimos ustedes la tienen en el módulo 1, donde dice bibliografía, ahí tienen todos estos aportes de estos autores, Vázquez Alonso, Acevedo Díaz y Manacero, nos dicen justamente, ¿no? Un poco lo que venimos diciendo. Los currículos habituales para la enseñanza de la ciencia en la escuela se han centrado sobre todo en los contenidos conceptuales, ¿ah? Y se han regido por una lógica interna de la ciencia, pero han olvidado formar sobre la ciencia misma, es decir, sobre qué es la ciencia, cómo funciona, cómo se desarrolla, cómo se construye, cómo se relaciona. Todos estos aspectos constituyen lo que se conoce como naturaleza de la ciencia. O sea, lo mismo que planteaba Duris Bravo, también lo plantean estos autores que son españoles. Y justamente, ¿no? Esto bueno, de pensar que el contenido, ¿verdad? No es solo el concepto, sino que es mucho más que eso, es una idea mucho más amplia de contenido que incluye, ¿verdad?, la naturaleza de la ciencia, o sea, incluye cómo la ciencia hace para decir eso que dice. Entonces, digo, eso es un poco lo que venimos diciendo hasta ahora. Porque, claro, uno dice, bueno, no me centro solamente en el contenido conceptual, pero a su vez, no solo es, o sea, si me pongo a pensar en el contenido conceptual en sí mismo, también, por lo que decía recién Angelina, según sea la naturaleza de la ciencia, según sea la concepción que yo tengo, ¿no? Y por lo tanto, a qué naturaleza de la ciencia ¿no? me dirijo, también va a ser la noción de contenido conceptual, o sea, la noción de lo que implica el conocimiento. En tanto, no verdad absoluta, sino la mejor respuesta hasta el momento. Y eso está bueno para verlo con los chiquilines, en el sentido de que siempre les decimos a los estudiantes, a los niños y niñas, hay que ser valientes para hacer ciencia, porque los científicos y las científicas, en definitiva, trabajan a lo largo de toda su vida con algo que, incluso cuando se mueren, no saben si en realidad a la respuesta a la que llegaron es la, la final o es la respuesta más cercana a lo que implica el fenómeno natural en sí mismo. Entonces, bueno, es aventurarse, ¿no? En un recorrido en el cual hay que aceptar la incertidumbre. Y de hecho, el autor que trabajamos la vez pasada con el relato que hicimos al final, Feynman, este teórico estadounidense, físico teórico, justamente hablaba de la incertidumbre del conocimiento, ¿no? Y que él, de hecho, él está, o sea, él entiende y reconoce que tiene incertidumbre por muchísimas cosas, pero le deja la tranquilidad de que de las pocas cosas que conoce, por lo menos le deja tranquilo en esto de que, bueno, por lo menos es la mejor respuesta que él entiende hasta el momento. Pero incluso esas respuestas también tienen que ver con la incertidumbre, porque de hecho
como es una verdad provisoria, ¿ah? Hay que, digamos, estar dispuesto a decir, bueno, llego hasta aquí con esto, es lo mejor que pude dar, pero realmente no sé si en realidad está cercano o lejano a lo que implica el fenómeno natural en cuestión, ¿no? Lo que implica la luz, lo que implica la energía, lo que implica el concepto de fuerzas, ¿no? Es decir, y nos parece que eso es interesante porque tiene que ver con una disposición hacia el hacer científico, el quehacer científico. Cuando hablamos de, digamos, bueno, a ver, las habilidades que tiene en torno a, decimos, es curioso, ¿no? Cuando nos referimos a, ¿no?, a si le gustan las ciencias o no, y en realidad también podemos valorar el interés por las ciencias, en definitiva, frente a cómo considera la incertidumbre, pero para que el estudiante pueda ser consciente de esa incertidumbre, también hay que trabajar esta naturaleza de la ciencia como conceptos provisorios, como verdades provisorias. Perdón, Donny, un poco con Sí, esto que estabas diciendo y trayendo a otros autores que después, obviamente, en el recorrido en este año vamos a trabajar también con ellos. Melina Furman, tomando la idea de Dutch, también hablaba, ¿no?, de esto de las dos caras de la misma moneda, ¿no? Entonces ella decía, trabajar con lo que tiene que ver con las habilidades de pensamiento científico, que son parte de la naturaleza de la ciencia, no se trabajan en el aire, o sea, obviamente que van a estar de la mano de un contenido, de un concepto, de una ley, de una teoría. Entonces, ella hablaba, refería a las dos caras de la misma moneda, ¿no? Al mismo tiempo que estamos enseñando conceptos, ¿sí?, o enseñando una teoría o parados en una ley, también acompañarlo, ¿no?, de todas estas habilidades de pensamiento científico. Y eso nos posiciona en un modelo de enseñanza totalmente diferente. Estamos hablando de que vamos a enseñar estas dos cosas a la vez, o sea, no hay desarrollo de pensamiento científico en un contexto escolar, sí, en ausencia de un contenido, porque sobre algo, ¿no?, voy a, y ese contenido podría pasar, como decía hoy Donaldo, con el ejemplo de los chiquitos que trajo a colación de la estudiante magisterial, que decía, bueno, ¿cuál es el sentido de enseñar la luz y las sombras? Y bueno, y el sentido era justamente poner en práctica un montón de habilidades de pensamiento científico. Entonces uno puede decir, pero todas esas habilidades no las puedo enseñar, no las puedo poner en práctica si no están de la mano de un contenido. Bueno, entonces ese contenido es necesario y uno puede decir, bueno, pasaría a ser un poco la excusa para desarrollar todas estas habilidades. Pero es un terreno que se va dando, ¿verdad?, al mismo tiempo, porque también tenemos un currículum, ¿no?, que tiene contenidos y que nos va marcando algunas cuestiones que tenemos que trabajar. Entonces digo, posicionarnos desde este lugar es bien importante. Sí, vamos a trabajar ese contenido, pero, ¿no?, en esto de las dos caras de la misma moneda. También vamos a trabajar lo que tiene que ver con la naturaleza de la ciencia y con el desarrollo de habilidades. Entonces, trayendo, ¿no?, a otros autores y, bueno, y recordando también a Melina Furman, que seguro muchos de ustedes ya han leído mucho de esta gran investigadora, ¿no? Y sé que es conocida por todos ustedes. Bien. Bueno, acá un poco, ¿no?, esta pregunta, ¿por qué entendemos que la naturaleza debe ser el eje de nuestra propuesta? Un poco también ya la hemos ido respondiendo. tiene que ver Y bueno, justamente con esto, ¿no? Porque con esto que estábamos diciendo. queremos promover en los alumnos el desarrollo de habilidades de pensamiento científico junto con el aprendizaje de contenidos conceptuales. Las investigaciones dan cuenta que el principal obstáculo para que esto suceda es la concepción que tienen los docentes sobre lo que es la ciencia, y el conocimiento y la comprensión de la naturaleza de la ciencia por parte de los docentes posee valores didácticos. Esto que decimos de que en función de la comprensión que tengan en cuanto a la naturaleza de la ciencia que conciben, bueno, así también eso va a condicionar las decisiones que se tomen frente a la planificación de situaciones de enseñanza y de aprendizaje. Esto es una síntesis de lo que estuvimos trabajando. El conocimiento y la comprensión de la NDC por parte de los docentes posee los siguientes valores didácticos. Proporcionan reflexión teórica sobre qué es el conocimiento científico y cómo se elabora, permitiendo entender mejor la producción científica, sus alcances y sus límites, y consecuentemente diseñar actividades de aula que incorporen esta visión de la ciencia. Proveen herramientas de pensamiento y de discurso como la argumentación, que nos permiten pensar con conceptos científicos y sobre ellos, de una forma organizada y coherente. Ayudan a reconocer la ciencia como actividad social contextualizada. Generan ideas, materiales, recursos, enfoques y textos para diseñar una enseñanza de las ciencias más rica.
permite identificar los modelos fundamentales de cada disciplina para poder definir modelos científicos escolares potentes: ser vivo, modelo sol-tierra, cambio químico, estructura de la materia, fuerza en interacción. En definitiva, esto es como un resumen también, pero bueno, con la voz de autoridad de Doris Bravo, sobre lo que veníamos trabajando en estas primeras diapositivas. Bien, bueno, acá es lo mismo dicho también por Vázquez Alonso y Manacero, que autores a los que hicimos referencia anteriormente, ¿no? Entonces, esto de que una adecuada comprensión de la naturaleza del conocimiento científico es un requisito necesario en la formación, ¿no?, del profesorado, de los docentes, ya que es una parte indispensable de su formación en el área de ciencias. Y acá volvemos a la misma idea, ¿verdad? Además de abordar contenidos, también, ¿no?, conocer esta visión epistemológica sobre lo que es la ciencia, sobre cómo se forma el conocimiento científico, lo que implica, ¿no?, una comunidad científica. O sea, todo esto que venimos diciendo que es parte de la naturaleza de la ciencia, ¿no? Entonces, digo, comprender esto es parte importante, ¿no? Si queremos, obviamente, posicionarnos desde un lugar donde esto se marque dentro de las actividades de enseñanza que proponemos. Entonces, uno puede tomar la decisión didáctica de decir, bueno, yo me voy a enseñar ciencias y voy a focalizar en los conceptos. Entonces, ahí me va a parar desde otro lugar cuando yo piense las actividades, porque bueno, me voy a parar en definiciones, ¿no? Voy a trabajar las definiciones, las voy a explicar, vamos a poner ejemplos, y bueno, y esa puede ser una manera de una decisión didáctica de, desde este lugar voy a enseñar ciencias. Ahora, si yo digo, bueno, sí, son importantes los conceptos, pero yo además quiero trabajar con las preguntas, quiero que los chiquilines investiguen, quiero que los chicos puedan poner en acción algunas ideas de ese concepto para resolver una situación. Entonces, eso me va a parar desde otro lugar cuando yo voy a planificar las actividades de enseñanza. Entonces, si nosotros, nos dicen estos autores, comprendemos y acordamos con que el conocimiento científico tiene una naturaleza particular y nos queremos hacer cargo desde la enseñanza de esa naturaleza del conocimiento científico, bueno, eso nos cambia, ¿no? Cambia el rol del docente, que es mucho más desafiante. Es mucho más desafiante, porque a veces nos da más seguridad trabajar con las definiciones, por ejemplo, de un libro, de un texto, porque bueno, no, hay veces que uno puede decir, sobre todo los que somos maestros, ¿no? Y que uno dice, bueno, tenemos que trabajar con conocimientos de 5 disciplinas, ¿no? Porque no sé los currículums de ustedes, pero en Uruguay el currículum de ciencias naturales para primaria abarca contenidos de astronomía, de geología, de biología, de física y de química. Entonces, pararnos desde este lugar implica tener también un determinado conocimiento didáctico de ese contenido que muchas veces nos genera inseguridad. Entonces, es mucho más seguro para el docente ir a un libro y trabajar con la definición y, bueno, y poner algunos ejemplos y ya está. Esto otro desafía mucho más, ¿sí? Nos desafía, nos interpela, nos lleva a, bueno, a tener que estudiar más y también que investigar sobre ese contenido que queremos enseñar. Bien, Bien, avanzamos. sí. Esta es la que ya habíamos pasado. Bien. Entonces acá sería como ya centrarnos en el encuentro de hoy, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, todo bien, esto de la naturaleza de la ciencia, pero ¿cómo lo trabajamos en el aula? ¿Sí? Todos acordamos que la ciencia es esto, que tiene una naturaleza particular y nos hacemos cargo de que esa naturaleza de la ciencia vale la pena trasladarla al aula. Pero bueno, ¿cómo lo hacemos, no? ¿Cómo trabajamos esto? Bien, y acá volvemos a estos autores, ¿sí? A Vázquez Alonso y a Manacero, que nos dicen, bueno, hay algunas maneras de abordar la naturaleza de la ciencia en el aula. Una de ellas es trabajar con actividades que involucren la actividad científica, o sea, trabajar con la naturaleza empírica de la ciencia, trabajar con métodos de investigación científica, ¿sí? Uno puede decir trabajar con la indagación, que eso lo vamos a abordar en clases posteriores. Pero también nos dicen que, bueno, otra manera de trabajar la naturaleza de la ciencia es acercar controversias, ¿no? Controversias que tienen que ver con contextos históricos de la ciencia. Y otra manera que se une con esta, ¿no?, de las controversias es trabajar aspectos relativos a la historia de la ciencia. Y en eso es en lo que nos vamos a centrar en el encuentro de hoy, ¿no? Abordar
aspectos de la historia de la ciencia y ver cómo eso de alguna manera nos permite trabajar con la naturaleza de la ciencia. Acercar la historia de la ciencia a los chiquilines nos permite de alguna manera, ¿no? Esto que venimos diciendo hasta ahora. Y que para nosotros, bueno, es relevante y es importante porque, bueno, porque contribuye, ¿no?, a formar ciudadanos críticos, responsables, comprometidos con la sociedad en la que viven, ¿no? Que hacíamos referencia en el primer encuentro. Y, y además se trata de una ciencia que, como decimos, es eminentemente humana. Bueno, a partir de tener la historia de la ciencia como una puerta de entrada para trabajar los modos de hacer ciencia, eso también implica humanizarla. O sea, es una oportunidad para humanizarla, para que el estudiante pueda ver y pueda, de algún modo, eh, vivir vivir en el sentido que lo está viviendo porque lo puede estar visualizando desde un video, desde un texto, pero está observando, está siendo parte de asuntos que hacen a una sociedad, ¿no? Al hacer de determinados personajes históricos que contribuyeron a la formación y a la construcción de este conocimiento. Ya va más allá de quedar en una simple definición o en una clasificación, ¿ah? O un texto explicativo, no, un texto, perdón, que explica, un texto que describe. Va más allá de eso, va en poner en contexto un montón de asuntos que estuvieron en juego a la hora al momento en que se pensaron esas ideas. Y nos parece que justamente esa es la clave, esto de, bueno, poner en contacto a las ideas, pero no desde una definición, como decimos, sino no solamente desde una definición, por ejemplo, sino desde el momento histórico y también geográfico, ¿no? En donde se suceden determinados acontecimientos que dan lugar a la formulación de preguntas y de respuestas en función de lo que se estaba problematizando en ese momento, y que lo que se estaba problematizando en un momento tal de la historia, a su vez tiene que ver con una construcción humana de cómo llegamos hasta ese momento. Esos son como diferentes asuntos, hay que seleccionar, pero son diferentes asuntos que pueden trabajarse a la hora de humanizar la ciencia desde su historia. Nos permite trabajar también, ¿no? La historia de la ciencia nos permite trabajar con esto que decíamos, ¿no? De cómo el conocimiento científico va cambiando, cómo las ideas, ¿verdad? Lo que en algún momento se pensó, creyó, bueno, puede cambiar, porque, bueno, porque aparecen otras evidencias, aparecen otros sustentos que hacen decir, ah, bueno, mira, la cosa va por este otro lado. Entonces, eso también, acercar unas buenas historias, permite también trabajar esa idea, ¿verdad? De construcción. Sí, en un contexto determinado, bajo determinadas condiciones, pero también de cómo las ideas van cambiando. Además que desde lo narrativo también tiene como esa suerte de ficción, ¿no? De cuento, ¿no? Que se narra, y eso también desde ese lugar es una estrategia para tomar la atención, ¿no? Motivar a los estudiantes desde allí, por supuesto, siempre haciendo la salvedad de que no es un cuento, ¿no? Ahí lo que se está narrando no tiene que ver con ficción, sino que tiene que ver con asuntos históricos de la realidad. Pero la forma en que se presentan también muchas veces da lugar a motivar a los estudiantes desde otro lugar, y quizás estudiantes que no quizás aprenden mejor desde este tipo de decisiones didácticas, ¿no? De presentar una historia de la ciencia, que desde otro tipo digamos, de acercamiento a estos conceptos, a estas ideas, ¿ah? Que muchas veces aparecen en libros de texto, que uno dice, ah, buenísimo, como este texto tiene preguntas, tiene imágenes, tiene un montón digamos, de estrategias, ¿no? Y de herramientas que puede hacerse el estudiante para poder comprender, pero a veces la motivación para el estudiante también va por otro lado, y esa también puede ser una puerta de entrada en esto de pensar, no todos aprendemos del mismo modo. Algunos aprendemos algunas cosas mejor solos primero y después junto con otros en equipos, pero también muchas veces las decisiones que toma el docente para hacer diferentes puertas de entrada para poder hacer accesible ese conocimiento a los estudiantes, también tiene que ver con diferentes maneras de presentar el conocimiento, la información, y no solamente desde dinámicas de trabajo de los estudiantes. Entonces, nos parece que es bien interesante
pensar y trabajar con ustedes la potencialidad que hay detrás del trabajo con la historia de la ciencia, ¿no? No simplemente, por supuesto, verlo como una narración más, sino, bueno, también enseñar, hay también una idea de, bueno, enseñar a leer textos que involucran historias de la ciencia, ¿no? Y desde allí, probablemente la importancia de, bueno, quiénes son los personajes que están en ese lugar, en eso que se narra, desde qué lugar participan esos personajes, ¿no? Si son científicos o científicas, qué es lo que estudian, y después también, bueno, todo lo que enmarca y contextualiza alrededor del pensamiento de ese científico, esa científica o ese grupo de científicos. Bien. Bueno, acá retomando, ¿no? Esta diapo en realidad, como esas dos grandes cuestiones que nos permiten trabajar la naturaleza de la ciencia, ¿no? Esto tomando en palabras de Acevedo, de Vázquez Acevedo y de Manzanero, ¿no? Bueno, esto ya lo dijimos, bueno, hay como dos grandes modos de poder acercar la naturaleza de la ciencia. Uno es trabajando con situaciones de indagación, eso lo vamos a ver más adelante, y otro es, bueno, justamente trabajando con estas historias de la ciencia que no es trabajar con la biografía de los científicos, sino que trabajar todos estos aspectos que destacaba Donald. Bien, esto es un poco también lo que Sí, lo que venimos ya estuvimos diciendo, charlando. ¿no? Sí, la ciencia es una naturaleza, hay un pensamiento científico, hay habilidades que, bueno, van a tener su correlato en el contexto escolar, pero no van a ser objeto de enseñanza, que eso no ocurre, ¿verdad?, en el contexto erudito, porque, bueno, ya están incorporadas todas esas habilidades en el quehacer investigativo. Bien, entonces la puerta, la historia de la ciencia, una puerta de entrada para trabajar los modos de hacer ciencia. Que Bien, obviamente, ahí. ¿no? Cuando decidimos trabajar con algún científico, ¿no? Y cómo ese científico, ¿no? hizo para poder decir lo que dice, vamos a tener que justamente, ¿no? Explicitar esos modos de hacer. Nuestra intervención didáctica va a tener que ir por ahí, ¿verdad? Porque no es solamente acercar la narración, sino también, bueno, poder trabajar, bueno, qué pregunta se hizo este científico, qué era, por qué se hizo esta pregunta, qué era lo que quería investigar, cómo hizo para responder esta pregunta. O sea, hay que explicitar esta forma de proceder de determinado científico en determinado contexto. Y las puertas estas de entrada para la historia de la ciencia pueden tener lugar de diferentes estrategias del docente. Puede ser a través de la presentación de un video, puede ser a través de la presentación de un texto, también puede ser a través de la teatralización del docente. Justo ahora, Angelina, que está acá, Arquímedes y la Corona, eh, como profe de ciencias físicas en el colegio, en tiempos que estuve como profe en el colegio de los maristas de ciencias físicas, me acuerdo que trabajando con la historia de Arquímedes y la Corona, bueno, yo hacía allí una suerte de teatralización unipersonal de esta historia. Y bueno, Le doy también fe que le sale muy bien, es su desde ese, segundo amor el teatro, ahí desde ese ya lo he lugar visto actuar. se- la verdad que los cines se motivaban y eso, o sea, ya los paraba de una manera, los predisponía de una manera distinta, ¿no? Te predispone de una manera distinta, no solo al estudiante, también al docente, y creo que eso es importante. La motivación no solo pasa por el estudiante, también pasa por el docente, y el docente contagia también cuando está motivado. No estoy descubriendo la pólvora, pero creo que esto aquí también está bueno para recordarlo entre todos. Bueno, y acá, ¿no? En esto de decir acercar la historia a la ciencia, bueno, tiene que ver justamente con acercar los modos de hacer ciencia, que son muchos y variados, ¿no? Y que uno puede decir, bueno, eso me va a acercar al método científico, pero un método científico sí, que tiene muchas puertas de entrada también, ¿no? Un método científico que implica una manera particular de pensar, pero que no es tampoco único. Muchas veces, tal vez en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Ya sea en nuestro paso por secundaria, por bachillerato, se trabajó, ¿no? Como esos pasos rígidos, tampoco es así. Y la historia de la ciencia tiene muchos ejemplos de esto, ¿no? De esas idas y vueltas, de esas preguntas, de esas distintas maneras, ¿no? De buscar evidencias que no implican un camino un único camino, ni tampoco un camino recto, sino que
Por el contrario, es un camino sinuoso de idas y vueltas, de equivocaciones, de interpretaciones, ¿no? Y bueno, y en esto que decíamos, que la historia de la ciencia nos permite trabajar con los modos de hacer ciencia y también con los modos de decir ciencia, ¿no? Acá tenemos, bueno, a Marie Curie, ¿no? Ante ese descubrimiento, podemos decir, ¿no? Del radio, ¿no? Cómo ella de alguna manera lo logra expresar de una manera poética, ¿no? Porque en el oscuro hangar las valiosas partículas fosforescentes, azuladas, brillaban como colgadas en medio de la noche, son como gusanos de luz. Y esto, ¿no? Que uno puede decir, bueno, pero qué poco científico parece la manera en que ella está expresando. Bueno, ante la sorpresa de eso, ¿no? Que estaba observando y que todavía no tenía la idea tan clara, ¿no? De cómo después se construyó conocimiento y se modelizó lo que era, pero al impacto, ¿verdad? Y también eso nos muestra que la ciencia también es eso, que también es sorpresa y que también tiene que ver con un pensamiento analógico. Cuando nos encontramos con algo que tal vez es la primera vez que lo vemos, bueno, ¿a qué vamos cuando queremos de alguna manera comparar eso? Bueno, muchas veces establecemos una analogía desde lo que conocemos. Entonces, ver con la simpleza que Marie Curie expresa eso que está viendo y que todavía, bueno, no se ha construido el modelo, ¿no? De lo que era, pero bueno, ella de alguna manera lo expresa y lo expresa utilizando un lenguaje sencillo y a la vez un lenguaje comparando con algo que sí conoce. Entonces, también digo, podemos trabajar estos aspectos cuando acercamos la naturaleza de la ciencia. La ciencia en su construcción también tiene un pensamiento analógico, ¿no? Donde se establecen analogías para poder explicar aquello que aún no se conoce con certeza. No sé si pasamos a Bien, otro, ¿querés decir, sí. agregar algo más de Bueno, esto? Lavoisier dice, creo necesario expresar por escrito algunas reflexiones para formularme a mí mismo el plan que debo seguir. O sea, creo necesario expresar por escrito. A mí nos parece que esta expresión es bien rica porque él entiende, o sea, hay una necesidad de escribir y no solamente para registrar. ¿Ah? La UAC va a ser muy importante en todo lo que tiene que ver con las medidas, pero no solamente para registrar medidas. Acá habla de una necesidad para poder formularse un recorrido a seguir, para ver, bueno, cómo sigo con esto, es decir, voy a ordenar mis ideas, ¿ah? para poder ver cómo continúo, qué decisiones tomo, y nos parece que el registro también para pensar es importante cuando uno mismo desde lo cotidiano dice, bueno, voy a escribirlo, voy a plasmarlo acá ¿no? en un texto cuando voy a hacer un esbozo sobre algo para poder ordenar mis ideas. ¿Cuántas veces decimos eso? Bueno, eso mismo también le pasa a los científicos y también está bueno que le pase a los estudiantes, sobre todo porque muchas veces hay ideas que los estudiantes tienen y que en realidad al plasmarlas por escrito también pueden hacerse, por un lado, ellos conscientes de algo que quizás está allí en la nebulosa y no lo tienen todavía muy consciente, pero también para el docente, ¿no? Desde el punto de vista didáctico, para poder tomar esas ideas y valorarlas en términos de aprendizajes. Pero en este caso, solamente dentro de lo que implica a la ciencia desde su contexto erudito, bueno, la importancia y la necesidad de escribir para poder organizar y ordenar el pensamiento. También lo vemos en Charles Darwin, cuando dice I think, ¿no? Yo pienso, y lo que piensa, él lo plasma ¿no? en un registro, y no sabemos hasta qué punto eso que está plasmado allí en ese registro, toda esa representación de un modelo, porque el modelo en realidad no está allí, el modelo como idea está en la cabeza de Darwin. Darwin lo representa, lo plasma en ese texto, en esa hoja. Y además uno podría hasta pensar, bueno, qué posibilidades hay o qué probabilidad de que todo eso así ordenado como está estuviera en su cabeza antes de escribirlo, o en realidad luego también cuando lo escribe da forma, ¿no? a su pensamiento, organiza las ideas y también la propia representación del modelo juega como oportunidad para producir.
ese mismo modelo, ¿no? Para darle forma a algo que le está dando forma en una representación física, pero que a su vez a la par probablemente le está sirviendo para darle forma a cómo lo está pensando en su mente. Y y esto que le pasa a Darwin también perfectamente le puede pasar a los estudiantes Mm, cuando les mm. pedimos que elaboren modelos la idea que tienen, que a veces la están expresando, bueno, plasmala en una representación. Capaz que necesitas algunas palabras, algunas frases, pero también capaz que tenés que hacer algunos dibujos, algunos símbolos. Bueno, y eso también es un ejercicio epistémico bien interesante para hacer con los estudiantes. Bueno, y acá hay otro ejemplo, ¿no? Acá tenemos a Newton experimentando, ¿no? Entonces, digo, también, digo, trabajar eso ¿no? Uno puede, obviamente que estas historias de la ciencia uno va a seleccionar con qué va a trabajar y qué aspecto de la naturaleza de la ciencia quiere trabajar con esa historia también, digo, porque no es que vayamos a trabajar todos los aspectos con una misma historia. Uno puede decir, bueno, yo voy a seleccionar a Newton y voy a tomar algún aspecto de lo que él hizo porque quiero trabajar, yo que sé, el valor de la actividad experimental, ¿no? En la construcción de conocimiento. Entonces, ver cómo él, ¿no? Ante determinadas evidencias, buscó la manera de armar un dispositivo porque él tenía una idea y quería de alguna manera tener elementos para esa idea que él tenía, sustentarla, pero necesitaba de un experimento para demostrar y para avalar esa idea. Entonces, ahí estoy trabajando un aspecto de la naturaleza de la ciencia. Entonces, yo puedo acercar un experimento crucis como justamente para ver esto, ¿no? El valor de la actividad experimental, que no es lo mismo que con la historia de Darwin, ¿verdad? Que la historia de Darwin, en realidad, ahí se construye un modelo, ¿no? Una teoría que se sustenta en determinadas evidencias, pero no una actividad experimental. Entonces digo, ver que las historias que yo seleccione me van a permitir trabajar algún aspecto de lo que es la ciencia y su naturaleza en el que yo quiera focalizar. Entonces eso también es importante ¿no? Es una decisión previa que yo voy a tomar y que de alguna manera va a condicionar la historia con la que quiera trabajar, porque bueno, dependiendo de eso va a ser qué historia elija, ¿no? Bien, no sé si algo más de esto. Bueno, No, y acá volvemos a tomar palabras de Duris Bravo y acá agregamos también a Mercedes Izquierdo, que ha trabajado mucho, trabajan en la misma línea. O sea, a Duris en realidad considera a Mercedes Izquierdo, ¿no? como su maestra, ¿no? En esto de la didáctica de la ciencia y en pensar en la enseñanza de las ciencias, pero han trabajado mucho juntos, han escrito mucho juntos. Y ellos justamente nos dicen esto: la actividad científica se caracteriza por la interacción entre el pensar, alrededor de modelos teóricos, el hacer, experimentando, simulando, y el hablar, argumentando la coherencia entre los modelos y los hechos, en reuniones, congresos y por medio de escritos. Las distintas interacciones tienen lugar en determinado contexto sociohistórico, emocional, que las condiciona y posibilita la evolución de los modelos teóricos iniciales. Entonces, un poco, ¿no? Todo esto ya se ha dicho, ¿no? Esto es parte de la actividad científica y esto es parte de la naturaleza de la ciencia. O sea, la ciencia, los científicos dicen algo sobre un hecho, un fenómeno del mundo. Para decir ese algo hay un hacer que tienen de alguna manera, hay cosas que hacen para construir ese conocimiento sobre ese hecho, fenómeno del mundo, y también tienen una forma particular de decirlo, de expresarlo. Y todo eso también forma parte de la naturaleza de la ciencia. Y acercar la historia de la ciencia, bueno, nos va a permitir trabajar algunos de estos aspectos que implican, ¿no? lo que es el hacer científico. y directamente vinculado con la historia de la ciencia los últimos tres renglones de esta cita, cuando dice las distintas interacciones tienen lugar en un determinado contexto sociohistórico emocional que las condiciona y posibilitan la evolución de los modelos teóricos iniciales, ¿no? Eh, Justamente estas interacciones en un contexto sociohistórico emocional tienen que ver con ese escenario que se abre y se muestra al estudiante cuando estamos pensando en la historia de la ciencia como una, una herramienta didáctica. Después Osborne finalmente dice, ha llegado el momento de reconocer que tenemos la responsabilidad de seleccionar unas pocas historias importantes que la ciencia ofrece y proporcionar una visión
de la construcción del conocimiento científico y de su poder explicativo. Justamente la importancia de las historias de la ciencia que presentemos tiene que ver con el poder explicativo, ¿no? Del conocimiento que está en juego, ¿no? El poder explicativo como modelo teórico. ¿Ah? Es decir, que vamos a relacionar historias de la ciencia y las vamos a seleccionar en función siempre del modelo teórico que está en juego, ¿no? El modelo científico que está en juego, por eso, y sobre todo a veces también de lo que queremos que puntualmente aprendan sobre ese modelo. Entonces, en realidad, si estoy trabajando sobre el concepto de fuerzas, o de energía, o de luz, ¿no? En realidad, o de ser vivo, en realidad lo que tengo que tener en cuenta sobre todo es, bueno, qué asuntos, qué atributos del modelo voy a trabajar o tengo pensado enseñar en este recorrido de indagación que planeo, y en función de eso va a ser la naturaleza de la ciencia que voy a seleccionar. O por lo pronto, tener claro desde el docente en qué punto se va a parar, en qué lugares va a poner el énfasis en esa naturaleza de la ciencia, en esa historia, perdón, de la ciencia, quise decir, en relación siempre a lo que quiere que el estudiante aprenda, ¿no? Entonces, eso también tiene que estar siempre claro. Bueno, yo pongo esta historia de la ciencia aquí porque estoy trabajando tal concepto, pero ¿qué quiero que aprendan los estudiantes? Y esta historia de la ciencia, ¿en qué medida posibilita que aprendan sobre estos determinados atributos que quiero para trabajar? Y estos y no otros, porque también tengo que decidir, no puedo trabajar todo lo que implica el concepto de, por ejemplo, de fuerza, la noción de fuerza, el modelo de fuerza, el modelo de interacción, solamente con una historia de la ciencia. Tengo que tomar decisiones, tengo que ver con los estudiantes también dónde pongo el foco. Es decir, después que uno toma y selecciona una historia de la ciencia, la historia no hace, el relato no hace el trabajo todo por sí mismo, sino que es el docente cómo acompaña la interpretación, la comprensión, ¿no? Cómo guía el trabajo con esa historia de la ciencia, siempre pensando en los asuntos que están en juego para aprender de fondo. También digo, no pensando en otro aspecto ¿no? Que nos permite trabajar la historia de la ciencia, es trabajar también con las preguntas ¿no? Que se hicieron en determinado momento determinadas personas. Y ver cómo muchas veces esas preguntas también son las mismas que nos hacemos nosotros, ¿no? Que se hacen los estudiantes, que se hacen los niños y las niñas. Entonces, digo, ver cómo hay como un correlato también, ¿no? En eso. Y ver cómo en algún momento, ¿no? Se preguntaron qué comen las plantas, por ejemplo, y bueno, y por ahí acercar, yo que sé, el experimento de Van Helmont, ¿no? En esto de que, bueno, también se hicieron esa pregunta, ¿qué comen las plantas? Bueno, ¿la planta de qué se alimenta? ¿Por qué crecen? ¿Se alimentan del suelo? Bueno, y ver cómo todos los pasos que siguió Van Helmont para, bueno, tratar de responder eso y llegar a la conclusión de que había algo más. A ver, el suelo por ahí tenía muy poca incidencia en el crecimiento de las plantas, en que esas plantas se desarrollaran y crecieran. Entonces, no es que las plantas se alimentaban del suelo. Entonces, digo, ver cómo nosotros también nos podemos hacer preguntas que también se hicieron los científicos en un momento y acercar una historia que nos permita ver, bueno, justamente cómo se trató de validar esa idea o en este caso, bueno, no fue validada la idea de que las plantas se alimentaban del suelo con el experimento que hizo Van Helmont. Entonces digo, también ver cómo la historia de la ciencia nos permite también trabajar con las ideas de los chiquilines, ¿no? O lo que tiene que ver también con el movimiento, ¿no? No el movimiento de los cuerpos, ¿no? ¿Por qué se mueve determinado? ¿O qué es lo que hace que un cuerpo se deje mover? Y podemos acercar lo que pensaba en algún momento Aristóteles, después lo que pensó Galileo, digo, y ver cómo también esas ideas muchas veces son las que nosotros tenemos, las que tienen los niños y a veces también los adultos sobre esas cuestiones. Bien, bueno, acá acercamos a otros autores, que bueno, que en definitiva dicen lo que hemos expresado hasta ahora. Acá acercamos a Sí. Golombek, que nos dice, para un científico las respuestas a su pregunta deben estar avaladas por observaciones o experimentos, o sea, para buscar respuestas, ¿no? Hay observaciones o experimentos, el conocimiento científico no es exclusivamente una construcción del pensamiento, los productos del pensamiento puro, por más bellos que sean, no constituyen conocimiento científico, sino dan cuenta de la realidad que buscamos explicar o describir. Eso lo decíamos
ya desde la clase uno, ¿no? Uno dice, bueno, sí, la ciencia tiene mucho que ver con la creatividad y la imaginación, y construye pensamiento, pero ese pensamiento está sustentado, ¿verdad?, en una determinada prueba, no en una determinada observación o un determinado experimento. O sea, no es exclusivamente una construcción del pensamiento, sino que tiene que estar sustentado, ¿verdad?, y dar cuenta de esa realidad que intentamos explicar o describir. Eso significa, Sí, sí. yo tengo una idea y me puede parecer que esa idea tiene muchísimo sentido, pero acá lo que también Golombek, además de lo que plantea Angelina, lo que Golombek también plantea es el camino empírico, o sea, ¿qué implica la empiria? ¿No? El trabajo empírico implica te- tratar de unir una idea con una prueba. Y justamente es allí donde la idea, desde el punto de vista de las condiciones que necesita una idea para poder, digamos, ser valorada como una respuesta posible para la ciencia, ¿tá? Necesita estar unida a una prueba, a una evidencia, ¿tá? Que le dé fuerza, ¿tá? Que le haga convincente. Eh, no, la idea no solo tiene que ser creíble, plausible, ¿no? Sino que además tiene que estar fundada en una prueba. Entonces, Golombek también plantea esto de la unión, o sea, es el trabajo, la empiria es el trabajo de unir una idea que tengo con una prueba en la realidad. Y con el ejemplo que vamos a ver a continuación, justamente, ¿no? Ver cómo, ¿no? Acá vamos a tomar a Darwin como parte de esa historia que venimos diciendo, ¿no? El valor de trabajar la historia de la ciencia. Y bueno, justamente, ¿no? Como sus ideas, ¿no? Esa idea que tenía salió en búsqueda de evidencias que de alguna manera sustentaran esas ideas. O sea, lo que observó lo llevó a construir determinada idea, pero después tuvo que seguir, ¿verdad? En busca de más pruebas para poder, bueno, validar esa idea. Y creo que ya con los tiempos en los que estamos ya podemos Sí. meternos Entonces, lo que les en el vamos a taller. proponer ahora, vamos a compartir un videíto de unos 9 minutos que lo vamos a mirar acá entre todos, que de alguna manera recopila, ¿verdad?, el viaje del Beagle que hizo Darwin en un momento de su vida. Y bueno, por ahí les vamos a dar algunas preguntas para que ustedes ese video lo vayan mirando y vayan intentando, yo qué sé, tomando nota o bueno, o recordando, ¿no? Y vayan intentando reflexionar en torno a estas cuatro cuestiones, que después vamos a ir, así no queda este discurso tan no tan en el aire, sino que ustedes van a intercambiar, como hicimos en el encuentro anterior del 14, van a intercambiar en pequeñas salas con sus compañeros. Pero primero no, vamos a mirar, como dijimos, el video entre todos y va a haber un momento más personal donde ustedes van a ir intentando, ¿no? A medida que avanza el video, respondiendo estas preguntas. Si quieren, toman una foto, no sé, o más o menos las copian, pero las preguntas tendrían que ver con esto, ¿verdad? ¿Qué preguntas hizo Darwin a partir de ciertas evidencias que recogió en el viaje? ¿Qué hipótesis se formuló? ¿Qué intentó explicar a partir de la interpretación de las evidencias y cómo comunica sus ideas? A ver, no es necesario que se respondan puntualmente, sino que la reflexión gire en torno a estas cuestiones. ¿Qué preguntas se hizo? ¿Qué hipótesis formuló? ¿Qué intentó explicar y cómo comunicó sus ideas? Bien, Y después de mirar el video, vamos a ir en grupo con estas mismas preguntas, pero bueno, ahí van a intercambiar qué fue lo que ustedes interpretaron, qué fue lo que ustedes pudieron rescatar de ese video y lo van a compartir con el resto. Y bueno, y después ahí, bueno, después de esa discusión, tenemos una puesta en común donde por ahí nos van a ir diciendo por dónde fue esa discusión. bien. Ahora vamos a compartir el video. Igualmente, dentro del chat, a ver, vamos a colocar allí. Ahí están las preguntas, ¿está? En el chat. Si lo desean, pueden copiar y pegarlo en la computadora, en algún documento que tengan allí, así no lo pierden. Si no lo anotaron, lo que fuere, también tienen allí las preguntas para levantarlas desde el chat. Angelina, yo voy a empezar a reproducir el video, pero vos ¿Sí? avísame Sí, sí, yo te si aviso. se escucha bien y sobre todo también Dale. si no se tranca, ¿tá?
porque estoy un Dale, poquito lejos dale, dale, Ah, a dale. ver. Primero, vamos a ver si tiene sonido. Vamos a compartir. Ahí. Vamos a... Ahí está. Bien. Si se escucha bien, mandame por WhatsApp, Angelina, así no interrumpimos. Ahí está. Ahí debería empezar. No, thank you. No, 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 no. Esto aquí, venga, quiere un poquito aquí. ¿Qué quiere? Sí. ¿Quiere un poquito de agua? Me, el amo Charles Darwin. Sí, Yeah. sí. Captain Fitzroy. Sí. Me soy naturalista. Hueso. Hueso, Boom, boom. Sí, hueso. Sí, el hueso gigante. Gigante. Sí. Aquí, here. Señor, pase aquí están los huesos. Aquí están. Fitzroy. A flood washed down part of the bank of earth. Mi hijo le pegó con una piedra y le sacó los dientes. Por eso que se caí están afuera. It was perfect, but the boys knocked out some of the teeth throwing stones at it. How much? Hijo, ¿Cuánto ¿cuánto costa? cuesta? Dice, ¿qué quiere? Un rifle, señor, un rifle. I wonder why these creatures no longer exist. Perhaps the ark was too small to allow them entry and they perished in the flood. What is there to laugh at? Oh, nothing. Nothing. Do you mock me or the Bible? Oh, neither. What sort of clergyman will you be, Mr. Darwin? Dreadful. Dreadful. And God said, let the waters bring forth abundantly the moving creature that hath life, and fowl that may fly above the earth in the open firmament of heaven. And God created great whales, and every living creature that moveth, Hello. which the waters brought forth. What are you doing here? After their kind. Why such beauty when no one can see? And every winged fowl after his kind. You can't have been blown here. And God saw that it was good. Come on. Tonight, and for one night only, ladies and gentlemen, a guided tour of Charles Darwin's boneyard. For goodness sake, and hurry up. Yes. This is a large, extinct llama-like creature. And this is a giant ground sloth, discovered by Mr. Darwin at Punta Alta. Lastly, The remains of Mr. Darwin's breakfast. this skull belongs to a huge rodent, a relative of the South American capybara. If that's the size of a rat, imagine how big the cats must have been. I have named it Toxodon. Thank you, Professor Owen, for identifying and describing the extraordinary array of fossils discovered by Mr. Darwin
on his voyage to South America. We allow the planets and the sun to be governed by natural laws. But the smallest insect we wish to be created by a special act of God. Surely the creation of life has to be explained in the same way as geology, using natural, ordinary, everyday causes. Well, in theory, yes, but in practice, there can be no question about the prime cause. Divine will. Shouldn't men of science be free to investigate each and every means by which new species come into being? If by that you mean wild accusations about man's ancestry, the answer is no. To destroy man's unique status is to open the floodgates to anarchy. You might just as well throw muskets to the rabble. People like Owen think that if there was no Church of England, cucumbers wouldn't grow. If the globe has undergone such profound changes in its history, geologically, surely all living creatures must have changed with it to adapt to their new conditions. Well, otherwise they would have perished. Some did perish, it seems. Yes, but the continued existence of life on Earth can only be explained by the assumption that a creature like this was replaced by the modern-day armadillo. There must be a law which causes new species to appear in place of the extinct ones. That, my boy, is the mystery of mysteries. The person who can solve that riddle will take all of the scientific prizes. It's the variety of their beaks that's so amazing. They graduate perfectly in size. From this large, parrot-like beak, similar to a hawfinch, perfectly designed for cracking nuts, to this tiny warbler finch, fine as a chaffinch, to feed on insects. And they're all descended from this one. The common ground finch. I've started to prepare some colour plates. Now put my words to shame. Raz! Raz? Oh. Raz. Wake up. What time is it? Lunchtime. Oh. Well, then go away and come back at tea time. The Galapagos Islands are almost identical. The same geology, the same climate. I'm glad to hear it. Now, go away. So why should different finches inhabit identical islands? Raz? Oh. Oh. Small changes over ages and ages can throw up mountain ranges and sink continents. If mountains can move and rivers can move, then why can't animals? Finches, tortoises, iguanas. If you trace animals across the surface of the earth, or dig down and trace them back through time, you come face to face with the same truth. Which is? New beings can appear on the earth. Perhaps everything is part of one ancestral chain. Man, mouse, armadillo. No. It's nonsense to think of animals or mans climbing some ladder. To talk of one animal being higher than another. No. No. I think it's more like a tree. A tree of life. Each new species springs from the parent tree like a shoot. These shoots branch and divide in their turn, and so on and so on. Some branches die out, others keep developing. The trunk, the ancient common ancestor. The stock from which all
animals and plants sprang. Nursed by warm sunbeams in primeval caves, organic life began beneath the waves. Hence, without parent, by spontaneous birth, rise the first steps of animated earth. Grandfather Zoonomia. Would it be too bold to imagine that all warm-blooded animals have arisen from one living filament? It's in our blood, Charles. Grandfather was vilified for it. It's in our blood. Bien, antes hay algo que les quieren comunicar. Sí, buenas tardes para todos. Hola, Germán. Buenas tardes. Bueno, estamos tomando la lista de asistentes y vemos que hay todavía personas que no tienen los datos completos, que no nos permiten identificarlos. Entonces queríamos pedirles que, por favor, en el nombre de su conexión, del perfil, pongan el nombre completo, nombre y apellido, así les podemos pasar el presente en la lista. Simplemente eso, muchas gracias. De nada, Germán. Gracias, Germán. Bien. Bueno, la idea entonces ahora es intercambiar con sus colegas unos 15 minutos que los vamos a mandar a pequeños grupos. ¿Vos los armás, Donald? Sí, hacemos 5 grupos. Que van a 5 ir al por 6. azar. Sí. Y eso está bueno porque, bueno, ahí se van conociendo. Van intercambiando con docentes de otras instituciones. O sea, el intercambio es en torno a las preguntas que previamente compartimos con ustedes. Y después, bueno, la puesta en común, como hicimos en el encuentro anterior sincrónico, uno puede tomar la voz cantante del equipo o entre todos ir reconstruyendo por dónde pasó la discusión. ¿Sabes, Angelina o Germán, que no me está dando la opción de hacer equipos? No sé por qué. Sí, A mí me la dio. ya lo corregimos. A mí me la dio para 5, ¿dijiste, Donaldo? Sí, a mí no. Sí, así es. A ver. Ahí. Y liquean cuando les salga. Gracias, Ángel. No, por favor. Está, ahí se están yendo. Ahí sí, gracias, Germán. Ahora sí me aparece. Están yendo todos. Nos queda Natalia. Natalia sé que está con 2 dispositivos. Tengo uno solo, pero no sé, se cortó Ah, bien, bien. y volví a ver, entrar recién. Natalia, capaz que te movemos a otro para que Bien, te salga el cartelito. A ver ahí. Si te sale, cliqueás y te vas. bien. Y Ana, A mí me falta también, sí. bien, Ana, No, a ver si yo te... no, no te- ahí está. Ahora sí. A ver, Ana. Ana, ¿estás en un teléfono? Acá. Ana, te Sí. mando a ver, te Para que mando sacan a un teléfono, ahí. A ver, indicale Ana, Ahí ¿te está. salió? ¿Te Ahí sí. salió? Ahí, ¿viste? De cuando te salga un cartelito, vos cliqueás. No te Ahí. preocupes, sino que... Ah, me parece que se Ahí congeló. quedó. Ahí quedó. No, Ya no, se ahí puede pude. grabar. Ahí, Angelina, bien, vos bien, bien. podés poner pausa, porque yo no puedo. No me deja ni poner pausa, ni grabar, Ahora yo pongo. ni hacer Ah, equipos. bien. Capaz que...
A ver. Pongo alguna consigna para que reflexionen. ¿Ah? Eso lo van a tener ya disponible el martes próximo. Bien, está, porque así ya aclaramos todo esto, Sí, perfecto, Angelina, que bueno, bien de nos bien. quedan unos 20 minutos y bueno, creo que el cierre ya va a estar acá. Bueno, Muy bien, Empiezo, si quieren, por mi grupo. buenazo, bien, Ahí está. perfecto. Bueno, ¿Qué grupo eran como pregunta, ustedes? ¿cómo? ¿Qué grupo eran? ¿Nombre de grupo? No me ¿Número de acuerdo. grupo? El 2 Germán, dice por ahí me ayuda, que estaba con Me parece nosotros. que era Ariela. el 2. Parece que el 2. Me parece que era el 2. Ah, y si nadie reclama el 2 es porque el 2 era de ustedes. Ahí está. Entonces, Bueno, con respecto a las preguntas, pusimos, bueno, cómo se originan las especies, si son creadas tal como son o cambian, por qué animales similares pueden presentar variaciones según el ambiente, por qué no existen más criaturas como, bueno, la del fósil que encontraron, y por qué están los mismos animales en diferentes lugares. Eso pusimos como pregunta. Después, como hipótesis, hay una hay un relación. ruido, perdón, hay un ruido de fondo ahí, no sé si fue justo de la ventana de un auto o algo. ¿Está? Ahora me sí. doy cuenta. ¿Repito algo o estamos? No, se escuchó bien. Se Ok. escuchó bien. Bueno, con respecto a las hipótesis, planteamos si existen relaciones entre los cambios geológicos con los seres vivos y la adaptación, y si especies extintas se reemplazan por nuevas especies. Y después ya fuimos a lo que son la interpretación de la evidencia. Pusimos, bueno, que observaron variedad de picos de aves que tienen adaptaciones para diferentes alimentos y que todas descendían de un pinzón común. Después, que no existe una escala gradual que pueda explicar la descendencia, sino más bien hay una diversificación. Él habla y hace una analogía, digamos, con el árbol de la vida, donde se habla de un ancestro común, lo llama tronco común, y que, bueno, de las ramas van surgiendo diferentes brotes y que esas son nuevas especies y que algunas pueden persistir, pueden adaptarse y que otras se extinguen. Y con respecto a la última, ahí tuvimos una duda, ¿dónde comunica sus ideas? Bueno, en realidad dice cómo, no dice dónde. Ahí está un poco la, hablamos, bueno, se lo ve al final del video escribiendo, así que, bueno, asumimos que lo publica, sabemos que es en el origen de las especies, pero bueno, eso en el video no estaba, así que a veces un poco que uno peca de a veces interpretar cosas que ya sabe, pero no las vimos en el video, o decir cosas que no estaban explícitas en el video, y bueno, ahí un poco surge hasta dónde en el límite, ¿no? De cuánto escribir y cuánto decir. Bien, perfecto, Paula y el equipo. ¿Otro equipo que tenga cosas similares que vio o algo distinto? Del equipo 5, si nadie más levantó la mano al mismo tiempo. Dale, perfecto. Bien. Respecto a qué preguntas hizo Darwin a partir de la interpretación de las evidencias. Anotamos varias en distintos momentos surgieron. ¿Por qué ciertas criaturas no sobrevivieron al diluvio? ¿Cómo es que surgen nuevas especies? ¿Por qué hay distintos picos en los pinzones para cada tipo de alimento? ¿Por qué hay distintos pinzones en islas que son idénticas? ¿Por qué si la Tierra geológicamente cambia, los animales no pueden cambiar? Y respecto de la hipótesis que formuló, nosotros pensamos que la hipótesis vendría a ser un poco la respuesta a algunas de las preguntas o a la pregunta, que es que todos los seres vivos son parte de una cadena ancestral. Entonces él plantea como el árbol de la vida que todos los seres vivos, cada especie, mejor dicho, es un brote nuevo del árbol y que se va ramificando. Y que en esas ramificaciones algunos mueren y otros se desarrollan y continúan. Respecto de qué intentó explicar, anotamos que intentó explicar cómo surgen nuevas especies y cómo el ambiente actúa
sobre ese surgimiento de las especies o sobre ese cambio en las especies. Y cómo lo comunica, y también se nos complicó un poco, pero bueno, asumimos que la comunicación es escrita, y también en estas convenciones o en estos encuentros que había entre científicos, y ahí es donde iban actualizando la evidencia que tenían. Bien, gracias, Fiorella. Otro equipo que tenga algo distinto. Acá este equipo planteó algunas cosas que eran distintas también al primer equipo. Otro equipo que tenga o algo para aportar o que reafirme algo que ya presentó la gente que ya estuvo participando. ¿Quién da más? Si quieren. Dale. No sé de qué grupo somos, no vi. Así que si alguno de mis compañeros se acuerda, me dice. Emanuel dice 1. Ah, ok, perfecto. Un poco ya, bueno, las preguntas son similares, las dos principales que anotamos fue de las primeras que dice, que es por qué las criaturas, los seres vivos se extinguen, por qué dejan de existir. Y después, bueno, cómo surge la diversidad de especies que él observa. Y bueno, después un montón de preguntas que también ya dijeron. En hipótesis también hablamos esto de que como que no quiere caer en la hipótesis que todos tienen y la explicación que todos tienen de como la voluntad divina de crear estos seres vivos, y empieza a pensar en esto, bueno, si todo el mundo, el universo cambia, ¿por qué los seres vivos no van a cambiar también? Y lo planteamos como una hipótesis. Bueno, él cree que sí, que los seres vivos van cambiando, porque bueno, el mundo y a nivel geológico y un montón de cosas hay cambios. En las evidencias en las que se basa para explicar, bueno, son la observación de los picos de los pinzones, los fósiles, etcétera, también cosas que ya dijeron. Y con respecto a cómo lo comunica, lo que hablamos un poco es que él usa la analogía del árbol un poco para explicar un poco más didácticamente sus ideas y como plasmarlas en ese árbol con esas ramificaciones para poder comunicarle al resto lo que él está pensando, como para que se pueda entender un poco mejor. Muchas gracias, Celeste. Yo agrego algo más personal. Yo lo que me planteé es que este hombre se está haciendo la pregunta de si la fe agota el saber. Me pareció más en el contexto. Sí, solamente porque lo dice la Biblia o porque lo dice el poder eclesial es lo que sabemos y está bien. Y creo que esa pregunta lo lanza a él también a decir, bueno, vamos a buscar otra respuesta que no esté basada en la creencia o en la fe, vamos a buscar evidencia. Entonces me pasó más con, me quedé medio compenetrado con esto del contexto de la historia. Bueno, se está oponiendo al poder. No crecían los pepinos y no lo decía la iglesia. Entonces me parece que hay una pregunta como más existencial de decir, bueno, no puede ser que todo lo diga la Biblia y que todo sea cuestión de creer o no creer. Vamos a buscar otra cosa. Y ahí lo motivó a esto, a observar, a buscar evidencias, a viajar, sabiendo que se le podía venir encima un montón de cosas. Nada, quedé agarrado de eso. En esto que dice Manuel, también agregar como que hace un desafío a las teorías que en ese momento daban explicación de las especies, ¿no? En este caso la creacionista, el poder divino, o cuando dice esto no es generación espontánea, ¿no? Entonces, dudar de todo ese contexto histórico fuerte, ¿no? Y de una ciencia clásica poderosa, y él a través de evidencias y preguntas va en contra de todo eso, lo hace como, no sé, casi revolucionario. Nosotros nos quedamos con eso, sí, bueno, si bien no habíamos anotado esto, ¿no? ¿Por qué existe tanta diversidad? Una de las preguntas, empieza a introducir el tema del ambiente y cómo juega el ambiente en esta gran variabilidad que nosotros llamamos ahora variabilidad, ¿no? Que, y que esto, ¿no? ¿Por qué especies semejantes viven en lugares cercanos, ¿no?
Bueno, y eso, y la observación y el detenerse en esas cosas y mostrar evidencias, ¿no? Como que va mostrando todo un camino propio de investigación, que apasiona. Yo no lo había visto este videíto. Y bueno, está como recurso, está buenísimo. En el sentido, bueno, de después cómo lo comunica, ¿no? Cuando habla de, bueno, de la hipótesis, esto, ¿no? De no hay una gradualidad, hay un tronco común, a partir de ese tronco, ¿no? Como van apareciendo los distintos seres vivos, no sé si habla de especies, me parece que es un término que por ahí nosotros ponemos ahora, pero, y cuando habla, bueno, es nuestra sangre, ¿no? Como que también desde ahí hay algo que nos parecemos, en algo nos parecemos en esto del tronco común que se va diversificando, algunas van quedando en el camino y otras prosperan, y ahí el ambiente como, qué fuerza va a tener en esta variabilidad, ¿no? Que lo vemos desde ahora. Pero que se lo planteé en 1008 y pico, bueno, está buenísimo. ¿Qué es lo que lo hace Darwin? Buenísimo, gracias. Bien, fuimos, por ahora lo que está pasando está bueno porque van de algún modo también, digamos, engrosando el intercambio. Fue como inicialmente fue personal, después fue en equipos y ahora estamos haciendo hasta un intercambio entre los distintos grupos. Perfecto. ¿Qué equipo continúa? ¿Hay algún otro equipo que tenga algo más para plantear allí? Capaz que más o menos está Eso. todo dicho. Digo, Quedarían dos, pero si sienten que, bueno, que las ideas fueron expresadas, digo, que ya los compañeros dijeron por dónde había pasado la discusión del equipo, bueno, pueden no intervenir, obviamente. vieron que estas preguntas que hacemos tienen una razón de ser, ¿no? Y en esto de, bueno, las preguntas digo, que hicimos aquí, digamos, las que orientaron la participación de ustedes en los equipos y ahora en la parte colectiva, está esto de, hay una relación, hay un vínculo de coherencia, ¿no? Entre la pregunta que uno se hace, entre las hipótesis, la búsqueda de evidencias para poder, como decíamos hoy, empíricamente unir la hipótesis como idea, ¿no? con una prueba, y después, bueno, de cómo comunico, ¿no? Ese modelo que estoy creando a partir de los, bueno, de los argumentos también que voy elaborando en función de toda esa búsqueda y recolección de evidencias. Aquí es interesante también ver, bueno, justamente eso que planteaban ustedes, ¿no? Tuvo una hipótesis, ¿ah? que es una hipótesis que está vinculada con la especiación, o sea, las preguntas, estamos también ver como las preguntas antes, con las preguntas, por allí Patricia López dice, ¿vos sos Patri o sos Patricia? Por las dos. Patricia, sí, pero Patri. Está, no, porque viste que yo me llamo Donaldo, así que yo Sí, estoy sí. abierto a cualquier nombre, entonces capaz que era solo Patricia Por ahí, plantea esto. sí, dentro de los maristas soy más conocida como Patri López que Patricia. Perfecto, Patri, entonces te Pero voy a bueno, Patri. Muy bien. Patri, por allí está bueno lo que planteaba, bueno, es verdad que no habría que ver bien si aparece el término especiación, pero es verdad eso que plantea, y las preguntas ineludiblemente aluden a esto de la especiación, por supuesto, ¿no? Y también al mecanismo de la adaptación, o sea, no son palabras que pone en juego tan explícitamente, ¿ah? Algunas sí, otras no, pero las preguntas lo van a guiar más adelante a eso, ¿no? Ahí también es interesante ver el poder de una pregunta, ¿no? O sea, cuando la pregunta está bien formulada, realmente es aquella que puede desembocar en un recorrido que dé lugar a respuestas fundantes para la ciencia, ¿no? Entonces, también hasta desde el punto de vista didáctico, pensar en la importancia de la formulación de las preguntas en el aula, ¿no? Porque las preguntas que hace son como bien las que después lo van a... O sea, hay una relación totalmente, digamos, directa entre lo que llega, ¿no? Las interpretaciones que hace en función de las evidencias que toma, las hipótesis que tiene, pero bueno, nada de eso hubiera sido posible
Mm. sin esa minuciosidad o esa perspicacia que tuvo al pensar en determinadas preguntas que a su vez uno puede decir, bueno, no cualquiera hizo esas preguntas en ese contexto, las hacía Darwin, porque había, ¿no? Tenía una cabeza, tenía, o sea, miraba digamos, el mundo, miraba el fenómeno, miraba lo que estaba sucediendo alrededor, todos estaban viendo lo mismo, todos miraban los pinzones, todos estaban mirando esa cabeza, que le decía que podía ser ¿no? de un descendiente de un capibara, bueno, todos miraban lo mismo, pero las preguntas las hacía Darwin. ¿Por qué? Porque ahí está en juego entonces la importancia de, bueno, con qué ideas miro el mundo, ¿no? Para poder dar cuenta de él. Y por eso son Exacto. tan importantes las ideas y las ideas provienen de una construcción, o sea, humana. O sea, muchas de las ideas que tiene Darwin, o sea, no las inventó él, o sea, las construyó en realidad en el contacto con ideas con otros, ¿no? Y con contemporáneos de su tiempo o anteriores. Angelina. No, en relación a eso, ¿no? Porque justamente nosotros, una de las preguntas era, ¿qué preguntas se hizo Darwin a partir de la interpretación de evidencias? Entonces, esto creo que también es bien importante, digo, porque nos hacemos preguntas, porque hay un fenómeno, hay un hecho, hay determinadas evidencias bueno, que irrumpen en nosotros y nos hacen preguntar. Y si nosotros llevamos esto al contexto escolar, ¿no? Cuando damos ese valor a las preguntas de los estudiantes, sobre todo, ¿no? Cuando decimos, bueno, vamos a trabajar con procesos de indagación, que sería como, ¿no? En lo que vamos a seguir avanzando, pero me parece importante pensar en esto, ¿no? Porque el contexto histórico justamente nos hace pensar en esto, cómo surgen las preguntas. Entonces, muchas veces queremos que en los chicos se generen preguntas de indagación. Y es muy difícil que se generen preguntas de indagación si no hay un contexto que lo habilite. O sea, los chicos algo tienen que saber sobre el mundo, sobre ese hecho, fenómeno que nosotros queremos que interroguen. Algo tienen que saber para poder elaborar una buena pregunta. Porque si no sabemos, no nos vamos a preguntar. O sea, y acá está claro en el ejemplo de Darwin. Darwin algo sabía, habían evidencias, él ya estaba armando su modelo cuando se hizo las preguntas. Entonces, esto que ocurre, ¿verdad? En el contexto de producción de conocimiento, la ciencia erudita, como es el caso de Darwin, ¿no? Bueno, cuando lo trasladamos, esto que decimos, ¿no? Ese correlato entre la ciencia erudita y la ciencia escolar, bueno, cuando vamos a la ciencia escolar y pensamos en las preguntas, bueno, no van a surgir por arte de magia buenas preguntas si no hay un contexto que las genere, si no hay algo que la interpele, si no hay algo que los chicos saben y por ahí de eso que saben se preguntan y por ahí puede surgir una pregunta que desencadene un proceso indagatorio. Entonces, digo, es para pensar en esto, ¿no? También. Perdón, ¿puedo decir algo yo? Por Sí, supuesto. sí, Patri. A mí o sea, me parece importante poner en valor Paula, perdón. la utilización Patri, de... dije porque se me había quedado verde, pero era Paula la que estaba hablando. Perdón, uno en los No, cuadraditos se pierde ahí. no, está bien. Paula. Digamos, la importancia de trabajar, digamos, como, digamos, herramienta didáctica, ¿no? En este caso estaba presentado con el video donde se muestra un poco la historia, ¿no? El contexto de producción, esto de, digamos, por ejemplo, esto de cómo el pensamiento religioso se impone todo el tiempo en las ideas, ¿no? Diferenciar esto de lo que es, ahí se habla mucho del creacionismo, los chicos creen que el creacionismo es una teoría, esto de diferenciarlo, ¿no? Con lo que es algo científico. Entonces, digo, esto de trabajar desde la historia de las ciencias, en definitiva. Yo, por ejemplo, trabajo mucho los episodios de historia de la ciencia. Yo tengo una colega acá en Pergamino que escribe en didáctica de la química y ella armó una página donde ella escribe, narra episodios de historia de la ciencia. Entonces, lo que hacemos, por ejemplo, es contarlo, esto que hablaban hoy al inicio del encuentro, lo narramos en el salón. Bueno, les voy a contar una historia, nos ponemos como en un círculo y, por ejemplo, hace poquito trabajé un episodio que es el de Eunice Newton Foote, que fue la primera mujer que predijo el cambio climático. Y en realidad, bueno, ella se quería preguntar por qué la temperatura en un valle y en la cima de la montaña era distinta y si en ese cambio de temperatura tenía que ver la concentración de gases, ¿no? Entonces, bueno, toda la historia obviamente cuenta todos los experimentos que ella hizo y cuáles fueron las conclusiones, pero bueno, en ese momento lo importante fue detenernos en ciertas partes de la narración y ahí decir, bueno, a ver, ¿qué se puede haber preguntado? Y ustedes qué pudieran haber hecho, ¿qué les parece que podíamos hacer para ver si el aire húmedo o el aire seco tienen diferencia en la temperatura si lo ponemos al sol? O sea,
cosas que se les ocurran las anotábamos y después las contrastábamos con lo que ella realmente hizo. Bueno, al final de la historia es muy interesante porque ella no se anima, ella escribe todo lo que ella determina que la concentración de dióxido de carbono en el aire aumenta la temperatura, que hoy sabemos que es un gas de efecto invernadero, pero bueno, ella es algo que ella nunca se va a enterar. Y ella escribe, pero no se anima a publicarlo, porque bueno, como era mujer, había ciertas cosas que en ese momento no se podían hacer. Y después quien lo hace es Henry, y Henry, bueno, lo dice, en ese momento habla de que la ciencia no tiene género, ¿no? Además de publicarlo, se animó como a decir que fueron escritos de ella, de Eunice. Bueno, eso es muy parecido a este trabajo con el video, porque es esto de poner como en el momento a la persona, en el momento, el contexto histórico donde le toca trabajar y con todo lo que se encuentra, que no es tan sencillo de hacer y que generalmente hay más trabas que otras cosas. Pero bueno, me parece que está bueno ponerlo en valor porque, bueno, todo el material que trabajamos en el encuentro asincrónico y demás un poco nos muestra también esta forma de trabajo para tratar de trabajar la naturaleza de la ciencia, digamos, desde este lugar. Bueno, agradecerte, Paula, por compartir esa experiencia, porque también de eso se trata este espacio, que en un inicio dijimos, bueno, lo vamos a construir entre todos, y la verdad que, bueno, ha sido un aporte, y ahora se me está ocurriendo que capaz que podemos también generar como un espacio para compartir materiales, ¿no? No sé qué les parece, porque me parece muy interesante eso que has dicho, y bueno, y puede ser muy útil y valioso. Y tú dijiste algo clave, ¿no? Bueno, más allá de esa producción de la compañera, ¿no? Que bueno, que es profesora de química, ¿no? Supongo que profesora por lo que tú dijiste de química, y bueno, y le gusta mucho esto de la historia de la ciencia y fue creando narraciones, pero tú hablaste de algo bien importante que es la intervención docente, digo, o sea, la narración por sí sola, ¿no? Dársela a los chiquines que la lean, no genera todo esto, ¿no? De trabajar con la naturaleza de la ciencia. Tú fuiste bien puntual en decir, bueno, paramos y preguntamos qué preguntas se habrá hecho, ¿no? qué evidencias, qué experimentos hizo para, de alguna manera, corroborar esa idea que tenía. Entonces, digo, esas intervenciones son fundamentales si queremos justamente trabajar, ¿no? Todo esto que tiene que ver con la ciencia, su naturaleza, y bueno, y esto que nos permite justamente acercar algunas historias. Entonces, creo que fue muy, muy, muy de cierre tu intervención, y bueno, muy rica, ¿no? Y creo que cerró el encuentro porque, bueno, estamos a Totalmente. 32, no sé qué. Pero ¿Qué lo te cerró parece, no solo Donaldo? por la hora, lo cerró porque le dio como el broche de oro Porque, al bueno, encuentro. porque nunca mejor dicho, como decía, teníamos un compañero que decía, nunca mejor dicho, Matías Lichó, profesor de matemáticas, cuando alguien decía, nunca mejor dicho. Bueno, nada, agradecerles, la verdad que con Donaldo estábamos sumamente satisfechos, digo, porque bueno, la atención de ustedes, el tener las cámaras encendidas, eso dice muchísimo, ¿verdad? Del compromiso que tienen, ¿no? Con la educación, con la enseñanza de las ciencias naturales. Así que bueno, nosotros más que agradecidos por el respeto, por el intercambio, por el tiempo. Y bueno, nos Totalmente, muchísimas despedimos gracias. Nos hasta la despedimos. próxima, que sabemos que bueno, que esta hora es una hora pico para las Totalmente. familias después de largas jornadas. Así que bueno, agradecer. Un placer, gente, que pasen muy bien y Hay Gracias. una mano levantada, no sé si fue Gracias, sin chao, querer. chao. Chao, gracias. Ah, Muchas bien, bien. gracias.